Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía nueva vez a esta hora para conversar sobre los temas de interés nacional e internacionales que nos ocupan, temas que son noticias. Lógicamente, uno de los temas importantes que ha ocurrido en el día de hoy, en esta jornada, ha sido la declaración del presidente Luis Abinader, externada incluso por el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en el seno de la reunión del Consejo Económico y Social, donde se discute el tema de la reforma constitucional propuesta por el gobierno. Y dice Antoliano Peralta: bajo ningún concepto la administración del presidente Luis Abinader impondrá una reforma a la Constitución ni ninguna otra de esa trascendencia si no se cuenta con la comprensión y el aval de los sectores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional, o sea, la oposición. ¿Quiénes tienen incidencia en el Congreso Nacional? Básicamente el PLD y la Fuerza del Pueblo, los dos partidos que conforman la mayoría de la oposición en las cámaras legislativas, y que sin el concurso de legisladores de estos partidos sería imposible introducir una reforma a la Constitución, porque el PRM por sí solo no tiene los votos necesarios para lograr esa mayoría de las 2/3 partes. El presidente Luis Abinader reitera su apoyo, impulso y aprobación a esta iniciativa de reforma a la Constitución y se limitará a lo aquí propuesto, y bajo ningún concepto y circunstancia sus objetivos tocarían otros temas. Y esto viene a propósito de que en reuniones que se han estado celebrando en los últimos días, una con el presidente Hipólito Mejía y altos dirigentes del comité político del PLD, en lo que se dijo era una reunión de amigos, otros hablaban de que se estaban discutiendo temas políticos, de todo esto ha habido. Y se dijo que se estaría negociando el apoyo del PLD, el eventual apoyo del PLD, de Danilo Medina, a las reformas a la Constitución, siempre y cuando el PRM, el gobierno, le diera algo a cambio. Entre ellos, ¿qué cosa? Quitarle el impedimento del nunca jamás que tiene Danilo Medina en la Constitución de la República, de que no puede postularse. Aquel artículo 20 de los transitorios de la reforma constitucional del 2015, que lo inhabilita para siempre a ser candidato a nada. Pero también se habla de que podían también haber negociaciones en el entorno de la situación jurídica, de acusaciones que se han estado ejerciendo en torno a personajes cercanos al presidente Danilo Medina, como sus hermanos y exfuncionarios de su gobierno, por casos de corrupción. El PLD desmintió que sea cierto que esté en alguna negociación en este sentido. Por otro lado, se hablaba de que también el PRM y el propio gobierno desmintió que se esté negociando ningún acuerdo de esta naturaleza. Y esta declaración del presidente es tajante, diciendo no, siempre y cuando haya el consenso con los partidos. Y el presidente, dijo Antoliano Peralta, fue más lejos. Habló de que el presidente está en disposición de reiniciar conversaciones con el sector político para buscar ese apoyo a las reformas constitucionales que plantea. Entre ellas, las reformas principales son lograr disminuir de más de 200.000 ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa popular a solo 25.000. O sea, para iniciar una iniciativa popular, o sea, un proyecto, se necesita por lo menos 200.000 ciudadanos que deben firmar un documento. Ahora se bajaría a 25.000. La exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez en las altas cortes. Un tema que ha sido muy debatido y que se ha aplicado no solamente en las altas cortes, sino también en la Junta Central Electoral y para la Cámara de Cuentas. Una discusión
que ha venido en los momentos en que se están eligiendo los miembros de estos organismos del Estado Dominicano. También el fortalecimiento interno y externo de los controles de los fondos públicos, establecer mecanismos para fortalecer de manera interna el control de los fondos del gobierno, o sea, del Estado. La independencia real del Ministerio Público a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión del Ministerio Público de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. Otro tema que ha estado en discusión y que fue inicialmente el leitmotiv de esta propuesta de reforma constitucional. La independencia del Ministerio Público. No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso, dado que este gobierno no se embarcará en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que debe regir la administración pública, dijo el consultor jurídico Antoliano Peralta en la reunión del CES hoy, cuando concluía la mesa de negociaciones y de reformas y de discusiones sobre el tema del proyecto de reforma a la Constitución. De hecho, así hemos ido incorporando parte de las observaciones presentadas, como las relativas a la forma de destitución de los jueces de las altas cortes que cometan faltas graves, o la consagración constitucional, no así legal, de la manera en que sería designado el fiscal general de la República, dijo Antoliano Peralta. Como ustedes saben, la Fuerza del Pueblo, encabezado por su presidente y candidato presidencial Leonel Fernández, ha sido tajante en indicar que bajo ninguna circunstancia ellos van a apoyar una reforma constitucional, porque no ven el momento para esta reforma. También lo ha dicho el PLD en su momento. Pero la Fuerza del Pueblo es muy radical en este sentido y ha planteado más. No hay necesidad, dice la Fuerza del Pueblo y dice Leonel Fernández, de establecer nuevos ordenamientos en la Constitución que determinen la independencia del Procurador General de la República, porque esto está ya consignado en la Constitución, dice el PLD. Y esto ha sido motivo también de discusiones. Lo que dice la gente del PRM y del gobierno y el propio Abinader es que esto debe quedar mucho más claro en el tema constitucional. Esta es una discusión de corte político que va a tener mucha tela por donde cortar en el futuro inmediato, porque esto está trazando realmente lo que es la correlación de fuerzas entre el gobierno y el partido de gobierno y la oposición y los partidos de la oposición de cara a la contienda electoral del 2024. Se habla por otros lados de que hay negociaciones y acuerdos y posibles negociaciones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para ir unificados como oposición frente a la eventual repostulación del presidente Luis Abinader y frente al partido de gobierno. Ellos, los dos, han desmentido que estén en esto, pero hay sectores importantes, influyentes de ambos colectivos políticos que dicen que sí, que hay esas negociaciones, que hay esas conversaciones, que hay esos aprestos, que hay esa posibilidad, que hay esa eventualidad. ¿Cuajará o no cuajará? Yo no sé. Yo dudo mucho una unificación de criterios entre esas dos fuerzas de la oposición, pero en política todo está hecho. De paso, es bueno consignar que el presidente Luis Abinader este martes en la noche, cuando participaba en el programa de Sergio Carlos, el Antinoti, hecho a través de la vía del Zoom, decía que la decisión de repostularse o no para las elecciones del 24 no la ha tomado aún, y que en su momento hablará de eso, que no ha tomado esa decisión. Pero recordó que él no tiene ningún impedimento constitucional. Él puede perfectamente optar por un periodo de reelección o una repostulación, e incluso su partido adaptó los estatutos del partido al término de la ley electoral y de la Constitución para dejar la posibilidad de que el candidato
pueda ser el presidente en ejercicio en una nueva repostulación, que estaba vedado en el PRM, una situación que viene desde el PRD, de que eran contrarios totalmente al término repostulación o reelección. Así está la vida política en este momento, pero además de la vida política, hay otros aspectos importantes en los hechos noticiosos ocurridos en esta jornada de hoy. Sí, hechos importantes y trascendentes en la vida noticiosa del país, como, señores, este miércoles la Dirección Nacional de Control de Drogas anunció el decomiso de 659 paquetes, que equivale casi un paquete a 1 kilo, de cocaína en las playas de la provincia Peravia, de Baní. Una lancha rápida, con motores fuera de borda, con 3 personas a bordo, 2 dominicanos y 1 colombiano, armas, GPS, garrafones de gasolina, preparados para todos, con 659 paquetes de drogas fueron incautados, sumando a los golpes que está dando la autoridad antinarcóticos contra los intentos del narcotráfico de usar la República Dominicana como puente para llevar drogas a los puntos de mayor consumo, como son Estados Unidos, Canadá y Europa. Oigan estas estadísticas, señores, para que ustedes vean la contundencia de estos operativos. En los 11 días que van del mes de mayo, las autoridades han incautado 1.284 kilos de cocaína, o sea, 1,2 toneladas de cocaína. Pero lo que va del mes, del año, entre enero y ahora el 11 de mayo, o sea, 4 meses y 11 días, se han incautado 15.727 kilos de cocaína, o sea, 15.7 toneladas de cocaína que han entrado o tratado de entrar o pasado por la República Dominicana. Señores, 15.7 toneladas de cocaína. Arrestos, decomisos, operativos duros, golpes duros, contundentes contra el narcotráfico. Y esto habla muy bien de las labores de inteligencia, de seguimiento, de persecución, de acción de los organismos de seguridad del Estado, porque en esto, además de la DNCD que recopila la información, la inteligencia con la ayuda, incluso de organismos internacionales, la DEA, los organismos de seguimiento antinarcóticos de Colombia, de Venezuela. Además de esto, aquí hay una labor integrada entre la DNCD, la Marina, que se llama la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana, que da seguimiento y avistamiento a estas lanchas en el mar. Pues, señores, agarrar una lancha de esa rápida en el mar es un operativo de horas, persiguiéndolos, se esconden, se les pierden, lo buscan, no los encuentran en el radar, lo encuentran en tal sitio, y los aviones dando vueltas, los supertucanos y aviones y las lanchas de la Marina en los operativos de este género. O sea, no es una cosa de que estamos aquí, lo estamos velando, llegaron, pam, pam, y los agarramos aquí. Hay que hacer operativos realmente, y muchas veces esos operativos se van a tiros, a tiroteos, se van a escape, a complicidades que les permite escapar a los operadores de esos cargamentos de droga. Pasa de todo allí, señores. No le quepa la menor duda de que esta es una labor importante, trascendente, en la que la inteligencia, la perseverancia, la operatividad a tiempo, coordinada, da sus frutos. Señores, 15.7 toneladas de drogas, de cocaína, incautada en 4 meses y 11 días. Apenas en mayo, 1.2 millones, 1.2 toneladas de cocaína, o sea, 1.284 kilos. Así andan las cosas. Y para colmo, en República Dominicana nos hablan de que hay un brote de chinches. Como si no tuviéramos suficiente, en barrios de la capital se ha detectado un brote de chinches. Lo dice el Ministerio de Salud Pública. Chinches. Un bichito
que provoca, pica, provoca enfermedades a quienes los ataca. Están principalmente en las camas, en las colchonetas, en muchos sitios, por las camas, las colchonetas, anda en los pelos de animales, se reproduce muy fácil y está relacionado con situaciones de hacinamiento, de suciedad, de falta de limpieza en muchos casos. Está atacando, según la autoridad, estos chinches están atacando en barrios de la parte norte, principalmente de la ciudad de Santo Domingo. Pero tampoco se alarmen, lo que se necesita es una rápida acción de fumigación, de detección, de fumigación y de erradicación de este brote de chinches. Hace unos años, y lo comentábamos aquí en Oye País, con algunos detalles hace un tiempo, nada más y nada menos que en el Empire State Building de la ciudad de Nueva York, en la calle 34, el edificio más emblemático de la ciudad de Nueva York, el Empire State. Ahí se detectó un brote de chinches. Salió en toda la prensa internacional, la prensa neoyorquina, la prensa mundial. Nada más y nada menos que en pleno corazón de Manhattan. O sea, tampoco entendamos que esto es una cosa sumamente grave y aleatoria para los dominicanos. Lo que tenemos es que enfrentarlo rápidamente, porque no podemos dejarlo al tiempo y a la chercha de que no, antes se le echaba Flea, con unas bombitas de Flea. Después vinieron los Baigón y qué sé yo qué cosa, esos sprays, pero la gente le echaba y lavaba los bastidores de las camas y las colchonetas con agua caliente para matar los chinches. Había muchas cosas, porque los chinches no es una cosa de ahora. Que la autoridad revele de este brote, a mí me hubiese gustado que la autoridad diga que está enfrentando el brote de chinches que se detectó en tal sitio y lo está erradicando. No que lo denuncie para que comience el alboroto y ahora vamos a hacer un estudio en Harvard para ver cómo se buscan los chinches y cómo se enfrentan. Eso es lo que no debemos hacer. Pero, en fin, esto es lo que tenemos, de esto es lo que sabemos y vamos a ver qué ocurre con esta situación. Un brote de chinches, lo que nos faltaba, señores, lo que nos faltaba. Así, ustedes lo oyen, no es de juego, pero así son las cosas. El caso de la Policía Nacional y el tema de la muerte de este muchacho David de los Santos y todo lo que está en su entorno continúa en la boca de las personas, y ahora la Cámara de Diputados ha exigido, está promoviéndose una interpelación directa al jefe de la policía, porque al jefe de la policía se le citó para que fuera allá y diera unas explicaciones en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que está investigando este caso y que está viendo la situación de lo que ocurrió, pero él no fue. En cambio fue su jefe directo, que es el ministro de Interior, Chu Vázquez, y fue acompañado nada más y nada menos que del señor Vila, que es el superintendente, supervisor, el delegado, qué sé yo, de la policía, que es el que está manejando el tema de la reforma policial. Y esto causó molestia entre los diputados y en muchos sectores del país, porque el jefe de la policía se sintió por encima de todo y no acudió a una cita de uno de los poderes del Estado, que es la Cámara de Diputados, y además de eso, que tiene facultad para citarlo, para oír de su voz explicaciones sobre un caso de interés nacional como este. Pues ahora el Horacio Rodríguez del partido Alianza País ha promovido que se interpele, ya aprobar una resolución para interpelar al jefe de la policía. Yo creo que no había que llegar a esto, pero quizás el donaire de no haber obtemperado a el llamado de la Cámara de Diputados agrega un elemento que ya comienza a distorsionar el hecho de el episodio ocurrido, que no debió ocurrir, que fue la muerte de este joven, y que destapara esta caja de Pandora nueva vez sobre los males en que se desarrolla, se desenvuelve la Policía Nacional. Sobre este tema
sobre este tema escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, titulada también Oye País. Y yo titulé esta columna Una sociedad en miedo. Y ahí hago un análisis, o pretendo hacer un análisis o una reflexión sobre cómo los dominicanos vivimos en un estado de temor. Tememos a los delincuentes que andan por sus fueros y hacen lo que les da la gana, pero también tememos a la autoridad. La gente le tiene miedo a la policía. Entonces, en una situación de esta naturaleza, la sociedad no puede convivir. Vivimos encerrados y atemorizados con todo el que nos pasa por al lado. No nos atrevemos a caminar solos por ninguna calle. No nos atrevemos a alguien se nos acerca y ya nos espantamos. En las casas, encerrado todo el mundo. Cierren bien las puertas y que no se quede ninguna ventana sin protección. De todo esto, no podemos vivir en ese estado de zozobra y de temores. Y en este tema analizo en mi columna de esta semana una sociedad en miedo. Comparto con ustedes mi columna a continuación. Los dominicanos somos una sociedad llena de miedos. La gente no sabe a qué temerle más, si a los delincuentes o a la autoridad, o a la actitud de la reacción de violencia de la gente en el tráfico, en un parqueo o caminando por cualquier calle. La gente no se siente segura en sus casas. Desconfía de todo el que se le acerca. Teme ser víctima de los delincuentes, pero también teme a los policías. El escándalo generado por la muerte violenta de David de los Santos ha puesto la mira nueva vez en la actuación violenta, ilegal, criminal de agentes de la policía. Una materia pendiente en la que hemos reprobado como sociedad en los últimos 60 años de democracia. No en balde, en todas las encuestas que se evalúan los principales temas que afectan a la gente, el primer lugar lo ocupa invariablemente la seguridad ciudadana. Los múltiples programas de seguridad puestos en marcha por los gobiernos de los últimos años han sido un fracaso. Mucha publicidad, mucho bulto, muchas declaraciones, pero la gente sigue viviendo presa de miedo. En barrios y residenciales azotados por delincuentes que no tienen el menor respeto por la vida. Pero la gente tampoco confía en los policías como guardianes de su seguridad. Somos una sociedad atrapada, altamente violenta y peligrosa. Compararla con otras naciones no es consuelo, es simple propaganda. De ahí que la gente ve como una utopía la reforma a la policía y el control de la delincuencia. Y por tanto, no se ven soluciones. Tenemos miedo. Y las buenas intenciones no cambian esa realidad. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 659 paquetes presumiblemente de cocaína en medio de un operativo conjunto realizado en las costas de la provincia Peravia. Los equipos operacionales desplegaron un operativo aéreo, marítimo y terrestre tras recibir informes de que los ocupantes de una lancha rápida tipo Eduardoño
procedente de Sudamérica pretendían introducir un cargamento de presuntas sustancias narcóticas a territorio dominicano. Para afinar las estadísticas de hechos delictivos, el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que el gobierno ya instaló el sistema Compact-Stat, usado por la policía de Nueva York durante la gestión del exalcalde Rudolph Giuliani, el cual sirve para monitorear los hechos delictivos no solo a nivel nacional, sino por cada sector. Te lo digo con toda sinceridad, yo no tengo decisión. Realmente, hoy no he decidido si voy a ir a una reelección o no, y no tengo que decidirme ahora. Sí sé que estoy trabajando 16 horas diarias para atender un gobierno en circunstancias tan difíciles como la que estoy viviendo. Así respondió el presidente Luis Abinader tras ser entrevistado por el comunicador Sergio Carlo. El presidente mandatario agregó que no reformará la Constitución para tocar la parte política. Sin embargo, enfatizó que la actual Carta Magna le permite optar por ese segundo mandato consecutivo. En una iniciativa de los diputados José Horacio Rodríguez, de Alianza País, Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio y Braulio de Jesús Espinal del Partido Reformista Social Cristiano, fue sometida ante la Cámara Baja un proyecto de resolución con el cual solicitan la interpelación del director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Tein, para que ofrezca información sobre los incidentes en que varias personas perdieron la vida bajo la custodia de los agentes de la institución. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Rusia afirma que está observando de cerca cualquier cambio en la configuración de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en las proximidades de sus fronteras, en medio del debate de Suecia y Finlandia sobre su posible adhesión a la Alianza Atlántica. Así lo manifestó el Kremlin, afirmando que para todo lo relacionado con acciones que puedan cambiar de alguna manera la configuración de la alianza en nuestras fronteras, lo estamos observando muy cuidadosamente. La ONG Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos de Haití informó que ha contabilizado 148 asesinatos desde que se desató una guerra entre dos bandas armadas en Puerto Príncipe el pasado 24 de abril. El balance, según la organización no gubernamental especializada en seguir casos de violaciones de derechos humanos, duplicó la cifra de víctimas mortales informada por la Organización de Naciones Unidas ONU la semana pasada, que era de 75 muertos. El largo reinado de Isabel II entró en un nuevo territorio este martes, cuando por primera vez en 7 décadas, la monarca delegó la apertura formal del Parlamento a su hijo y heredero, el príncipe Carlos. La ceremonia, que incluyó la lectura del discurso de la reina, que detalló el programa del gobierno, es considerada un símbolo importante del papel constitucional de la monarca como jefa de Estado. Y la Guardia Costera estadounidense en San Juan informó la incautación de un cargamento de 284 kilogramos de cocaína, valorados en unos $5.6 millones al oeste de Puerto Rico. Las fuerzas ucranianas toman el control en poblados a las afueras de Kharkov. A medida que las tropas avanzan con su contraofensiva, los restos de la invasión rusa quedan a la vista. Los soldados ucranianos dijeron que las fuerzas rusas dispararon a caravanas de civiles cuando intentaban escapar aquí del frente. Los cazas de Ucrania también destruyeron este y muchos otros tanques rusos con equipos de última generación distribuidos por los países de la OTAN. Las armas nos están ayudando mucho, especialmente las armas antitanques. Ojalá pudiéramos tener más. Las usamos para objetivos específicos y estos son los resultados.
Si tuviéramos más armas, lograríamos mejores resultados. Un deseo que Estados Unidos se ofreció satisfacer. El martes, la Cámara de Representantes aprobó categóricamente un paquete de ayuda de $40.000 millones para Ucrania y abrió el camino a más entregas de armas. On this vote, the yeas are 368, the nays are 57. The bill is passed. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó el compromiso de Estados Unidos con Ucrania. Es una cuestión de democracia contra una dictadura. La democracia debe prevalecer. El pueblo ucraniano está luchando por su democracia y al hacerlo, también por la nuestra. Las fuerzas rusas no han renunciado a su avance en la región ucraniana ocupada de Donbass, pero su progreso es lento. A medida que las armas de los países de la Alianza Occidental llegan a Ucrania, la situación podría cambiar. La tensión diplomática entre Alemania y Ucrania parece estar sanando con la visita a Kiev y Bucha de la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. Es la primera ministra del actual gabinete que viaja a Ucrania desde que Rusia comenzara la invasión a finales de febrero. El gobierno ucraniano había criticado a Berlín por su reticencia inicial a suministrar armas pesadas y por sus vínculos económicos con Rusia. Pero ahora Alemania está enviando tanques y artillería y quiere independizarse de las energías rusas. Estos temas fueron abordados, quiero decir, por ambos máximos representantes diplomáticos en una visita con la que buscan reforzar su relación. Escuchemos. No estamos intentando que otros países europeos intervengan. No les estamos pidiendo que envíen soldados para luchar por nosotros. No, nosotros estamos derramando nuestra propia sangre por nuestro país y por la seguridad futura y la prosperidad económica de toda Europa. Lo que sí esperamos es que los países europeos suministren toda la ayuda que necesita Ucrania. En este momento en el que su país sigue sufriendo una brutal agresión, aunque el lugar en el que nos encontramos esté más o menos en paz, los envíos de armas significan que se pudieron defender. Significan que no se cometan aún más de esos horribles crímenes de guerra que hoy pude constatar por mí misma y que tienen lugar especialmente en el este del país. Y la visita de Baerbock es vista aquí en Alemania como clave para reforzar las relaciones con Ucrania, pero entonces se dan por superadas todas las diferencias. Lo analizamos con nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. Paola, Baerbock pronunciaba un sentido discurso en Bucha y dentro de todo lo que dijo, lo que más quizás llamó la atención ha sido ese delineamiento judicial contra Rusia por lo que llamó los peores crímenes de guerra. ¿Hasta dónde va a llegar Alemania en este asunto? Sí, Jenny. Bueno, Baerbock lo que ha venido a decir es que es imperativo, prácticamente un deber de la comunidad internacional hacer algo al respecto y ha hablado precisamente de que esa comunidad internacional debe actuar a limpiar las responsabilidades y perseguir a los culpables. Hay que decir que no es la primera política europea que hace esta promesa. Lo cierto es que la Corte Penal Internacional ya ha estado de hecho sobre el terreno recabando pruebas. Lo ha hecho junto a funcionarios de la ONU, junto a miembros de organizaciones como Human Rights Watch y hay una investigación de este Tribunal Internacional abierto prácticamente durante todo el tiempo que llevamos de guerra, pero como sabemos no es muy fácil esperar resultados tempranos, muchas veces ni siquiera resultados concluyentes en este tipo de investigaciones. Alemania, como el resto de países que ha exigido que se realice esta investigación y que ha ofrecido también su apoyo y su ayuda, puede por supuesto cooperar con la Corte, lo puede hacer de muchas maneras, ofreciendo recursos, personal, sus propios dosieres e investigaciones propias, pero lo cierto es que hablamos, como decía, de procesos que son muy largos, que a menudo ni siquiera dan los frutos que se esperan. Por lo tanto, hay que decir que esa presión, que ese apoyo público, por muy tajante que suene, tiene más un valor simbólico que un peso real en la investigación. Paola, hablemos por favor de las diferencias que enunciábamos a un principio entre Kiev y Berlín. Al presidente Steinmeier no se le quiso recibir en Kiev, digámoslo, el canciller no quiso como acto en solidaridad con Steinmeier y ha sido finalmente la ministra de Relaciones Exteriores, la primera funcionaria de alto rango del gobierno alemán quien ha visitado a Ucrania en guerra. ¿Se da entonces por superado este impasse político y diplomático?
Yo creo que se puede decir que está superado desde aquella llamada entre el presidente Frank-Walter Steinmeier y Zelensky. Sin duda las imágenes de hoy del presidente ucraniano y la ministra y sobre todo las palabras de apoyo, las palabras de agradecimiento dejan claro que la herida se está cerrando, pero para que cicatrice claramente nos queda ver las otras imágenes, las de Steinmeier y las del canciller Scholz en Kiev. Muchos está especulando al respecto. Lo que ya parece claro es que Scholz, que dice que va a viajar a Kiev, va a esperar posiblemente a que lo haga antes el presidente. La invitación ahora es formal, pero aún no tenemos fechas. La visita de Baerbock de momento permite ganar tiempo, pero más pronto que tarde acabaremos viendo o deberíamos acabar viendo ese cierre definitivo de este impasse con las visitas pendientes. Un día después de que la Cámara de Representantes estadounidense aprobara un gigantesco compromiso financiero de casi $40.000 millones para Ucrania, la determinación duradera de la Unión Europea de confrontar al presidente Vladimir Putin fue puesta a prueba este miércoles. A pesar de haber aprobado ya 5 paquetes de sanciones contra Moscú, Hungría emergió como el saboteador de un embargo petrolero, la medida más dura hasta ahora, ofreciendo un ejemplo de cómo podrían desarrollarse fracturas entre los aliados en beneficio de Putin, sobre todo porque este embargo infligiría daño a las propias economías del bloque. Reconocemos que Hungría y otros países sin salida al mar y que tienen una dependencia energética significativa del suministro de petróleo ruso se encuentran en una situación muy específica que requiere que encontremos soluciones específicas. El conflicto parece a punto de interrumpir algunos suministros de gas a través de un gasoducto desde Rusia, ya que Ucrania dijo que detendría el tránsito de aproximadamente 1/3 del gas ruso que atraviesa sus fronteras hacia Europa a partir del miércoles, debido a las interferencias rusas en los procesos técnicos y la falta de garantías en el tránsito. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU ofreció una visión pesimista sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Estaba claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto al fuego global. Según la inteligencia estadounidense, la región del Donbass podría caer pronto en manos rusas, mientras las fuerzas de Moscú siguen golpeando el área y abren la posibilidad de anexarse la región de Kherson. Por otro lado, los ucranianos continúan alejando a los rusos de la zona de Kharkiv en el noroeste. Entre tanto, la guerra de Putin sigue acercando a los países occidentales. Finlandia y Suecia están listas a entrar en la OTAN y firmaron ya un acuerdo con el Reino Unido, que se comprometió a defender a cualquiera de las dos naciones si es atacada hasta que no entren en la alianza. En las últimas 24 horas, Rusia atacó ciudades clave de Ucrania en el sur y el este, incluido el puerto estratégico de Odessa, una señal del aparente esfuerzo de Moscú por inmovilizar a las fuerzas ucranianas lejos del Donbass, donde está enfocando su ofensiva. De hecho, el Pentágono dijo que Rusia no tiene la capacidad de lanzar un ataque a gran escala en la ciudad clave del Mar Negro. El reciente ataque misilístico en Odessa, en el que murió una persona, se produjo pocas horas después de una ofensiva durante una visita del presidente del Consejo Europeo, quien se vio obligado a buscar refugio bajo tierra. Queridos amigos ucranianos, vine a Odessa en el Día de Europa con un mensaje simple. Ustedes no están solos. Estamos con ustedes. No os vamos a defraudar. Estaremos con vosotros todo el tiempo que sea necesario. Entre tanto, el Congreso estadounidense está listo para comenzar a debatir un paquete de ayuda de casi $40.000 millones para Ucrania este martes, casi $7.000 millones más de lo que solicitó la administración Biden. El mandatario instó a los legisladores a aprobar la ayuda y expresó preocupación de que el gran calculador Vladimir Putin no tenga ahora una salida de la guerra y de cómo Estados Unidos averigüe qué hacer al respecto. También movilizamos al mundo, desearía no haber tenido que hacerlo, para mantener a Putin en su lugar. Estoy seguro de que Putin creía que podía doblegar a la OTAN. Estoy seguro de que creía que podía doblegar a la Unión Europea, que no podíamos mantenerla unida, pero lo estamos haciendo. Este martes en el Senado, Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, dijo que los próximos 1 o 2 meses de combates en Ucrania serán determinantes. Sin embargo, Haines dijo que incluso si Rusia logra tomar el Donbass, no terminaría la guerra y que el presidente Vladimir Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania. Esto a pesar de que las sanciones están teniendo un impacto muy severo en su economía, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Un tema interesante, trascendente, que hay que analizar, señores, es los desastres en que vive la humanidad. La era de los desastres. Así titula el reportaje central de esta semana del programa de Moisés Naín, donde entrevista a la experta Juliette Kayen, que es una estudiosa de los desastres y es una experta en asuntos de crisis en el mundo de la Universidad de Harvard. Ha sido asesora de la Casa Blanca, de muchísimas instituciones, y habla de la secuencia de desastres, no solamente desastres naturales, desastres, la guerra, la pandemia, un accidente aéreo, o sea, los desastres en el mundo. Vivimos en una era de desastres. Moisés Naín analiza el tema junto con Juliette Kayen, que es una experta en situación de crisis. Un reportaje interesante que les dejo a continuación y con el cual terminamos nuestra emisión de hoy de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Naín a continuación. En el año 2017, el huracán María devastó la isla de Puerto Rico. En el año 2018 y en el 2019, 2 aviones de la empresa Boeing se estrellaron, uno en Etiopía y otro en Indonesia. En el año 2020 estalló la pandemia de la COVID-19. Ese mismo año, inmensos incendios forestales acabaron con más de 42 millones de hectáreas solamente en Australia. Estas son algunas de las catástrofes a las cuales la humanidad se ha debido enfrentar en tiempos recientes. Y según mi invitada de hoy, son evidencia de que estamos viviendo la era de los desastres. Su nombre es Juliette Kayen y es una reconocidísima experta en temas de manejo de crisis. La profesora Kayen ha recorrido el mundo estudiando y buscando soluciones para las más terribles y complejas catástrofes. Es profesora en la prestigiosa Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y también es consultora en el sector privado. Kayen trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Allí participó directamente en el manejo de crisis importantísimas, como la pandemia de gripe AH1N1, por ejemplo, o el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon. También es analista de seguridad nacional en CNN y ha escrito y editado 6 libros. Su más reciente libro se titula El diablo nunca duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. Hoy la profesora Kayen nos cuenta cómo podemos desarrollar estrategias efectivas para enfrentarnos mejor a esta era de los desastres. Esta es mi conversación con la profesora Kayen. Mire. Bienvenida, profesora Kayen. Muchas gracias por estar con nosotros. Well, thank you for having me. Su nuevo libro se titula El diablo nunca duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. ¿Son los desastres ahora más frecuentes? Y si es así, ¿por qué? Técnicamente sí. Consideremos estos datos. Durante toda la década de los años 80, Estados Unidos vivió eventos climáticos cuyos costos representaron aproximadamente $4,000 millones. Y solo en los últimos 3 años hemos tenido eventos climáticos que sobrepasan los $16,000 millones. Eso se debe en parte a la magnitud y la frecuencia de los eventos climáticos, en combinación con la manera como hemos construido y cómo estamos conectados. Y no es solo el clima. Enfrentamos peligros cibernéticos, pandemias, terrorismo y radicalización.
Las personas como yo que trabajamos en el manejo de crisis no solemos diferenciar entre los peligros que enfrentan las sociedades globales, donde el flujo seguro de las personas, los bienes, las ideas y las redes es esencial. Esos sistemas son intrínsecamente vulnerables. No podemos hacer que sean completamente seguros, pero sí podemos hacerlos más seguros. You cannot make these systems safe. You can make them safer. En su libro, usted afirma que los desastres siguen un contorno básico del manejo. ¿Qué es eso? Right. So I wanted to make it simple for people to... Quería explicarlo de una manera sencilla para las personas. Este libro es sobre historias y lo que dice básicamente es que todo desastre tiene el mismo antes y después. En el ámbito de manejo de desastres, solo hablamos de 2 periodos de tiempo. Está el boom, es decir, el evento en sí. Puede ser un boom lento como la pandemia o un boom rápido como un acto terrorista. Y luego está lo que denominamos a la izquierda del boom y a la derecha del boom. A la izquierda del boom es todo lo que se hace para evitar que ocurra el desastre. Prevenir, proteger, mitigar. A la derecha del boom es la respuesta y los esfuerzos de recuperación. Generalmente consideramos que hemos tenido éxito si el desastre nunca ocurre y que hemos fallado si el desastre ocurre. Lo que argumento es que tenemos que definir nuestros estándares de éxito, pues a lo largo de siglos de desastres hay 8 lecciones esenciales que nos pueden ayudar a fallar de maneras más seguras. Help us to fail safer. Usted también menciona 8 lecciones para lidiar con los desastres. De esas, ¿cuáles destacaría usted como las más importantes? I want to tell them through stories. Quisiera hablar de estas lecciones a través de historias, porque creo que tendemos a contar las historias incorrectas sobre los desastres. Todo el mundo habla, por ejemplo, del desastre nuclear de Fukushima, que ocurrió en 2011 en Japón, luego del tsunami. Pero había otra planta nuclear llamada Onagawa que estaba más cerca del epicentro y donde el agua provocó más daños. Sin embargo, Onagawa estaba preparada para fallar de manera más segura. Había entrenado al personal con un enfoque en darles la autoridad necesaria para tomar decisiones. Así que en Onagawa cesaron las operaciones sin tener que pedir permiso. Mientras que en Fukushima tuvieron que hacer llamadas a la capital, Tokio. Una lección clave aquí es que no se trata solo de tu preparación, sino de la estructura de tu plan de respuesta. Es decir, ¿sabrán las personas indicadas qué deben hacer en el momento de crisis y estarán autorizadas para hacerlo? No quiero decir que lo que ocurrió en Onagawa fue bueno, pero fue menos malo de lo que ocurrió en Fukushima. No hubo fuga de radiación. It's not that what happened in Onagawa was good, but it was less bad, right? It was that you didn't have a radiation leak. Lo otro que resaltaría es lo que llamo parar el sangrado. ¿Sabes? Igual que cuando alguien está herido y se intenta parar el sangrado para que no haya más daño. Uno de los desastres que analizo en este sentido es cuando el buque portacontenedores llamado Ever Given se atascó en el canal de Suez en Egipto en 2021, ocasionando el cierre del canal durante una semana. Esto generó gran revuelo, pero el canal de Suez ya había cerrado antes, durante la llamada Guerra de Yom Kippur en 1973, y la industria aprendió a cambiar la estrategia para no depender completamente del canal de Suez. Así que, mientras todos estaban enfocados en el atascamiento del Ever Given, la industria se dirigió hacia el sur del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Es así que nuestra cadena de suministros global no se vio tan afectada por ese retraso de una semana. Este es un ejemplo de un desastre que se evitó. Entonces, lo que hago en el libro es volver a contar estas historias para resaltar cómo las inversiones previas lograron que el desastre fuera menos malo o cómo el no prepararse provocó aún más daño. More harm. Usted ha tenido una carrera muy diversa, muy amplia en el manejo de crisis. La ha visto en diferentes países, en diferentes circunstancias. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha visto que ocurren en el manejo de crisis? I don't know if it's optimism or if it's negligence or arrogance or some combination of all of them, but
No sé si tiene que ver con optimismo, negligencia, arrogancia o una combinación de todas las anteriores, pero cuando la gente alcanza posiciones de liderazgo, tiende a creer que lo peor no va a ocurrir o que si llegase a ocurrir, será la responsabilidad de otra persona. A menudo lidero ejercicios con gobernadores, alcaldes o jefes de empresa en los que les pido que diseñen un plan sobre cómo responderían ante un eventual desastre. Y te sorprendería el número de veces que estos líderes me dicen, bueno, es que no ocurriría de esa manera. Pero la realidad es que no sabemos cómo se va a desarrollar el desastre. Así que un tema muy importante es aceptar que el liderazgo también incluye liderar en momentos de crisis y que el peor de los escenarios sí puede ocurrir. El segundo aspecto que resaltaría es la comunicación. No puedo decirte cuántas veces creo que el miedo y el pánico se pudieron haber minimizado si la información adecuada se hubiese comunicado en el momento indicado, ofreciendo a las personas una sensación de que las cosas están bajo control. Un ejemplo de esto es la falta de comunicación del expresidente Donald Trump durante la pandemia de la COVID-19. Lo que argumento en el libro es que la gente que ha sido impactada por una crisis quiere que aquellos que se están comunicando les den cifras reales sobre lo que está pasando y les den esperanza. Las víctimas de un huracán quieren saber cuándo llegarán los recursos, si las cosas van a estar mejor mañana o si el día después de mañana, o qué se está haciendo para restablecer la electricidad. Eso es clave. Or what's being done to get the electricity back up. That's key. Quizás alguien que está viendo este programa dirá, bueno, esos son asuntos para los gobiernos y las grandes instituciones y demás. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un individuo para estar mejor preparado para lidiar con los desastres? There is only one common theme across every disaster in terms of response, that is people's desire to figure out what happened to their kids. Hay un solo tema que es común para todos los desastres en términos de la respuesta y se trata del deseo de la gente de saber qué les pasó a sus hijos, a sus mascotas y a sus parejas. Y es bastante fácil descifrar un plan de reunificación familiar en caso de una disrupción. En segundo lugar, sé que hay grandes sectores de la población que no tienen los recursos o el tiempo para estar más preparados para los desastres. Y eso hace que sea aún más necesario que las personas que sí tienen el tiempo y los recursos se preparen a sí mismos y a sus hogares, pues hay que aliviar la carga de los servicios públicos en el momento del desastre. Y eso no quiere decir que hay que almacenar compulsivamente. Cuando se dice, por ejemplo, que hay que tener agua en casa, eso se traduce a 1 galón por persona por día durante 3 días. Ese es el estándar universal. En una familia de 5, eso serían 15 galones. Es algo que se puede hacer. Lo mismo con las medicinas. Cuanto menos tengas que apoyarte de los servicios públicos, más control de tu vida sentirás en el momento del boom, sabiendo que tu principal motivación será tu plan de unificación familiar. Knowing that your number one animation is going to be your family unification plan. Una de las características de los desastres, por supuesto, es lo impredecibles, sorprendentes, inesperados que son. Pero si usted tuviera que pronosticar 3 desastres importantes a los que nos tendríamos que enfrentar en un futuro cercano, ¿cuáles diría usted que son? If I thought about the sort of existential threat to the globe right now. Si pienso en las amenazas existenciales para el mundo en este momento, la respuesta es el clima. Y en ese sentido pienso en 3 consecuencias. La primera es que la manera como vivimos en nuestras sociedades cambiará porque el clima será o muy caliente o muy mojado, y más gente morirá. La segunda consecuencia son las migraciones masivas. Más gente tendrá que mudarse para evitar los daños relacionados al clima, lo cual ocasiona disrupciones. Y la tercera consecuencia son las implicaciones de seguridad nacional, es decir, ¿qué significará tener cantidades masivas de personas peleando por recursos limitados si no tomamos la acción necesaria? Massive amounts of people fighting over limited resources if we don't get our act together. Juliette Kayyem es una distinguida, reconocida profesora de la Universidad de Harvard y autora del libro El diablo nunca duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora Kayyem. It was a pleasure. Thank you so much.